Les contábamos acerca de una suerte de polémica instalada a partir de una información que comenzó a trascender después de conocerse la nueva cifra del salario mínimo vital y móvil, que tendrá dos etapas. Ustedes saben que a partir del próximo 1 de agosto pasará a una primera etapa de 5.588 pesos aproximadamente y después llegará desde enero del año 2016 a los 6.060 acordados en esa reunión. En algunas notas periodísticas, particularmente una nota redactada y escrita por Luis Beldi, el periodista que conoce mucho del mundo carcelario en términos de sus investigaciones y de los libros que ha escrito, planteaba una comparación entre ese monto que cobran los presos en la República Argentina, un 75% de quienes están detenidos, hay ciertas condiciones que cumplir, no es cualquiera de los presos que está dentro de una unidad carcelaria, y lo que cobra un jubilado con la mínima. Y a partir de allí se instaló una polémica. Para poder entender cómo funciona esta decisión tomada por el Gobierno Nacional de pagarles un salario a aquellos detenidos que prestan un servicio a la comunidad y demás, y por qué se plantea esta división o esta separación entre ese monto que van a cobrar a partir del nuevo salario mínimo vital y móvil y lo que cobran los jubilados con la mínima, hemos invitado a un especialista en el tema. El doctor Damián Barbosa, que es titular de la ONG Reinserción Social y Dignidad. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Gracias por venir. No, gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, en primer lugar, el planteo de esta suerte de polémica que nosotros contábamos recién, entendiendo que hay aproximadamente un 46% de diferencia entre el salario mínimo vital y móvil, o por lo menos el que se pagará a partir del próximo 1 de agosto, y la jubilación mínima. ¿Cuál es la respuesta que se puede dar a quien a simple vista lee esto como una injusticia? Sí, yo creo que el primer análisis que uno hace es que ante un anuncio tan importante como es la suba del salario mínimo vital y móvil, lo que hace cierto sector de la oposición y cierta prensa malintencionada es desviar el foco y enfocarlo, en vez de hablar hoy por hoy sobre ese aumento del salario mínimo vital y móvil que se viene reclamando desde distintos sectores, volvemos a hablar una vez más sobre un aspecto que para mucha gente es negativo, como diciendo, se aumentó esto, mirá, ahora le van a dar más plata a los presos. Lo cual obviamente es una forma de comunicar maliciosa, malintencionada, que lo que hace es desviar el foco de la noticia realmente, a mi criterio, importante, que es el aumento del salario mínimo. Déjeme decirle, porque no puedo dejarlo pasar a esto. Sí. La verdad es que nosotros lo estamos tomando desde el lugar de esta información. Ya hablamos sobre el aumento del salario mínimo vital y móvil, nos parece una noticia sumamente importante y que, por supuesto, uno podrá discutir y debatir si es justo o no es justo, si es lo que corresponde o no. Digo, el propio Antonio Caló dijo que hacían falta 8.500 pesos para poder vivir como salario mínimo y, sin embargo, se acordó un monto de 6.060 recién para el año próximo. Independientemente de eso, la realidad es que a partir de la legislación que existe referida a lo que cobran los detenidos que están en condiciones de hacerlo, digamos, no son todos, también esto vale la pena aclararlo, la verdad es que uno se lo plantea y en rigor de verdad, si lo pensamos en términos de los jubilados con la mínima, parece un poquito injusto. Yo lo pienso en términos de cualquiera de mis familiares que cobran una jubilación mínima y aportaron durante 40 años de su vida y digo, ¿por qué cobran casi la mitad de lo que va a cobrar un detenido en una cárcel argentina? Bien. Acá nuevamente estamos partiendo, yo agradezco nuevamente la invitación, cuando me refiero a cierto sector de la prensa malintencionada, tengan en cuenta que esta noticia parte de Infobae con Beldi y después recoge el guante siempre la misma persona, Sergio Massa, y siempre los mismos sectores, eso es lo que uno ve. No hablemos de los medios y de los políticos. Es imposible no hablar de eso porque él es el que hoy recoge el guante y nuevamente... Bueno, pero a ver, hablemos de datos puntuales y concretos. La realidad es que, perdón, digamos, la realidad es que hoy un jubilado con la mínima cobra 3.800 pesos. Bien. Y un detenido que tiene las condiciones para poder cobrar su salario, a partir del próximo sábado va a cobrar 5.580. Entonces, digo, bien, con esos números, ¿qué le respondemos a la gente que cree que esto es injusto? A la gente lo que le respondemos es que la persona, cuando pierde la libertad, lo que pierde es eso, la libertad ambulatoria, no todos los demás derechos. No muere, la persona sigue viviendo y tiene derecho a seguir percibiendo todo lo que la Constitución le marca, los tratados internacionales, puede trabajar, puede tener una familia, puede ayudar a la familia. Y esto es una política de inclusión social que lo que hace es repercutir directamente sobre la temática de la inseguridad / inseguridad. Eso es lo que uno tiene que entender, que la persona que está presa lo que pierde es la libertad, no todo lo demás. Bien. Dentro de los derechos esenciales es el derecho al trabajo. Perfecto. Y ahora, ¿qué le respondemos a los que creemos que está bien que los detenidos reciban un salario por el trabajo que realizan cuando están en condiciones de que así sea?
Pero pensamos que es absolutamente injusto entonces que un jubilado que durante toda la vida trabajó cobre esa miseria. Siempre pienso que lo que hay que hacer es nivelar para arriba. Pero realmente... No sería el caso, ¿eh? No, nivelar para arriba sería trabajar en todo caso sobre el aumento de las jubilaciones, pero buscar una forma real, con fondos reales. Lo mismo cuando hablamos de los docentes o cuando hablamos de por qué un camionero gana más que un docente. ¿Será que el sindicato realmente trabajó mejor en ese aumento salarial? Pero obviamente que todos vamos a considerar que un docente tendría que ganar más, sí. Pero los jubilados no tienen sindicato. Bueno, los jubilados tienen que estar custodiados y cuidados por el Estado porque son nuestros abuelos que trabajaron durante toda la vida y se merecen una vejez con dignidad. Están ganando menos que una canasta básica. Coincido totalmente y hay que trabajar en ese aumento de los jubilados, pero sin mentirle a la gente. Una cosa no quita la otra, siempre hay que nivelar hacia arriba. Que los presos cobren, ¿está mal? A mi criterio no, tienen derecho al trabajo. Que los jubilados cobran poco, puede ser y seguramente hay que trabajar para aumentar eso. Y buscando realmente cuáles son los fondos sobre los cuales de dónde se puede sacar ese dinero. Bueno, ¿y de dónde salen los fondos para pagarle a los detenidos? Porque también en realidad salen del ANSES, con lo cual un jubilado podría decir, bueno, pero ese dinero es mío, lo aporté yo, o lo aportaron mis padres o mis abuelos, o lo están aportando mis hijos para que yo pueda cobrar la jubilación hoy. Bueno, ahí habría que ver de dónde salen esos fondos, porque también si nos vamos a fijar en esa discusión del ANSES han salido fondos para el Procrear, por ejemplo, para un montón de políticas sociales que directamente han repercutido en la gente y que han servido. Y que hasta cierto arco de la oposición hoy por hoy la ha sostenido y lo ha mantenido. Busquemos realmente aumentarle a los jubilados con propuestas claras, concretas, y no diciendo yo quiero que lo aumenten a los jubilados, quiero que lo aumenten a este. Obviamente que nadie va a estar en desacuerdo. No es una cuestión de deseos solamente, es una cuestión de realidades. Por eso yo le planteaba que habláramos de los números concretos. Uno a veces se pregunta cuando se toman este tipo de decisiones desde los estados. Digo, volviendo a aclarar que estoy entre quienes creemos que está bien que los detenidos que llevan adelante una tarea laboral, una tarea social, una devolución a la sociedad, tengan la oportunidad de cobrar un salario por eso. Digo, ¿en qué momento se toma la decisión de que sea un monto que ya se sabe que va a superar el de una jubilación mínima y que la polémica se va a instalar por una u otra razón en algún momento? Vamos nuevamente a lo mismo. No es que se tome una decisión específica respecto a las personas privadas de libertad, sino que las personas privadas de libertad tienen los mismos derechos que tiene cualquier trabajador. Si a los trabajadores le aumenta, a la persona privada de libertad también. Por eso también se había discutido de ART, de vacaciones, que lo de la vacación fue algo malintencionado. Porque obviamente que a dónde se va de vacación si la persona está privada de libertad, en distintos puntos del país, como son las cárceles federales. Eso es para que diga lo único que falta, que el preso se vaya de vacaciones a la casa. Fue algo malintencionado, pero tiene los mismos derechos que cualquier trabajador. Obviamente lo que tiene es la restricción de la libertad. Esa es la diferencia que hay. Bueno, a propósito de cómo hacer para lograr que se nivele hacia arriba. La ley existe y hay una ley de movilidad jubilatoria que hace ya muchos años está vigente y que tiene 2 movilidades por año, en marzo y en septiembre. La verdad es que tampoco está demasiado claro o es un número muy complejo a la hora de poder analizarlo y entenderlo. ¿Cuál es esa sumatoria que hace que el porcentaje de movilidad sea X o Y? Bien. Y siempre termina siendo poco. Digamos, ¿cómo se podría hacer para, de alguna manera, resolver este entuerto en pos de que cada uno de los que necesitan poder subsistir tengan los derechos que les corresponden constitucionalmente, tanto los detenidos como los jubilados en este caso? En ese tipo de cuestiones, yo le voy a ser totalmente franco, no me dedico al derecho previsional, no soy un abogado previsionalista. Yo lo que más hago es derecho penal. Venimos trabajando mucho en lo que es la temática de ejecución de la pena, por eso me convocaron aquí. Y lo que quiero es que se observe que se mantienen todos los derechos para los privados de libertad y que creo que habría que hablar también sobre 34.000 personas privadas de libertad que hay en la provincia de Buenos Aires que están a un abismo de estas personas sobre las cuales estamos hablando, que pertenecen al ámbito federal, porque esa también es otra cosa que la gente no entiende. Claro, no es que dicen son los presos, todos los detenidos, claro, exactamente. Estamos son hablando los de las cárceles federales. Estamos hablando de aproximadamente 10.000 personas distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro enorme país. Todo el territorio. En cambio, 34.000 personas, 34.200 que tenemos en la provincia de Buenos Aires, están en pésimas condiciones, en lo laboral, como asimismo en otras cuestiones también. Ese es un gran tema y un tema para charlar en profundidad que me gustaría que podamos abordarlo incluso en otras oportunidades, porque la realidad es que a propósito de los derechos también hay que poner sobre la mesa estas cuestiones, ¿no? Digamos, somos todos seres humanos y todos nos merecemos los mismos derechos a la hora de poder llevar una vida digna independientemente de que hayamos cometido un delito. Con lo cual digo, en este sentido, ¿cuáles son las carencias más importantes que tienen los detenidos en la provincia de Buenos Aires? Y las carencias más importantes, por ejemplo, hace alrededor de 2 semanas, la asociación civil que yo presido
presentó un habeas corpus por falta de energía eléctrica en la unidad número 1 de Olmos. Creo que note la diferencia que hay. Estamos hablando de derechos laborales, de derechos constitucionales a nivel federal, y a nivel provincia de Buenos Aires nos encontramos con que una unidad viejísima como la unidad número 1 de Olmos, 2.500 personas privadas de libertad, no tienen energía eléctrica. No tienen para comer, tienen pésimas condiciones. Y esta situación sigue igual. Estaba pensando, ¿sabe qué? Que mañana van a recibir la visita de Gustavo Cordera, que va a ir a darles un recital de manera gratuita, obviamente, como lo hace en algunas otras unidades penales. Digo, ¿cómo harán, no? Sin energía eléctrica. Esta situación, este habeas corpus, tramita en el Juzgado de Garantías número 4, a cargo del doctor Juan Pablo Massi, y viene pidiendo amplios informes para ver realmente cuál es la situación, cuál es el problema de fondo, y para darle una resolución que esté a la altura del habeas corpus presentado. No lo pensaba, digo, que no les vayan a dar luz solo porque viene alguien conocido y entonces es una manera de promocionar que las cosas se hacen bien y después que terminen otra vez los detenidos sin luz. No es que no hay luz constantemente, sino que hay cortes constantes de energía eléctrica. No sé si habrá un problema en las instalaciones o cuál será el problema, lo cual hace que no se puedan cocinar los privados de libertad. Ahora, y en términos de otras cuestiones básicas, ¿no? Como pueden ser, no sé, la atención a la salud, que las celdas estén en condiciones, que uno pueda por lo menos estar y permanecer durante el tiempo en el que le toca estar detenido en un lugar que medianamente sea digno. ¿Cómo está la situación en ese sentido? Y la situación, el documento más importante que tenemos ahora fue la presentación del informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité contra la Tortura, que marca que estamos con una tasa de encarcelamiento preocupante, que seguimos con una constante de cantidad de homicidios, alrededor de 130 por año, y que realmente habría que tomar medidas concretas contra la violencia institucional, tratando de cambiar las condiciones edilicias, las condiciones de higiene. Y bueno, hay organizaciones que venimos proponiendo ciertos cambios, tratando de colaborar y coadyuvar, y la provincia de Buenos Aires tiene algunos avances y algunos retrocesos, pero cada vez que hay una noticia positiva, no se ve muchas veces reflejada o hay muchas críticas por parte de la sociedad, de ciertos sectores, porque obviamente se está en desacuerdo y no se entiende cuál es la repercusión que tienen las mejoras de las condiciones de las personas privadas de libertad en la temática seguridad. La gente sale en algún momento de la cárcel. Sí, seguramente. Yo lo que creo es que hay una cuestión que se ha de alguna manera hecho carne en la sociedad y que tiene que ver con constantemente enterarnos o saber que quienes cometen delitos son reincidentes y saber, por lo menos los que estamos informados o los que trabajamos en esto, que hay un enorme problema con el patronato de liberados, con todo lo que significa el seguimiento de una persona que estuvo privada de su libertad y que obtiene su libertad condicional o libertad definitiva y demás. Y me parece que ahí está la cuestión. Es poder hacer un poco de educación en ese sentido para que después la sociedad pueda entender efectivamente de qué va esta historia. Probablemente sea un problema de comunicación también. Tiene mucho que ver, es muy acertada la observación que haces respecto al patronato, porque este tipo de políticas de darles trabajo, de darles contención, de que puedan estudiar, que puedan realmente hacer actividades productivas, hacen que el día que salgan ciudadanos, lo más parecido a ciudadanos, no una persona que nunca fue incluida. Estamos hablando de reinsertar personas, pero en muchos casos hay que insertar esas personas. Nunca estuvieron dentro de la sociedad, nunca pudieron recibir ciertas políticas. Y el patronato de liberados es un área que hay que trabajarla realmente y hay que poner la lupa. Porque lo que yo quiero es que salga un ciudadano con trabajo, con instrucción y no que salga una persona resentida. Esa es la realidad. Doctor Barbosa, muchísimas gracias por estar aquí, por responder a todas las preguntas. Gracias. Y nosotros también bregamos porque se pueda llevar adelante de alguna manera alguna recomposición para que los jubilados tengan una jubilación digna como se merecen, independientemente de la discusión o del debate que se pueda dar en comparativa con el tema de los detenidos, para quienes también consideramos que está bien, aunque por ahí algunas cositas se podrían cambiar. Digo, hay otros mecanismos en el exterior en el que hay alguna compensación entre ese salario que reciben los detenidos y lo que el Estado además les brinda para que puedan estar. Lo que pasa es que si no están bien, ¿qué les vamos a pedir? Que se paguen su comida. Claro. ¿No? Gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias por estar aquí.